Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en esta hora venimos con lo que es aprendiendo de los salmos y vamos a leer lo que es el Salmo 82. Salmo 82. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán las personas de los impíos? Defiendan al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros son dioses, y todos son hijos del Altísimo, pero como hombres morirán, y como cualquiera de los príncipes caerán. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por esta hora. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias Señor porque has permitido que veamos un día más, que salgamos de nuestros lechos, te honremos, tenemos gloria y honra Señor por todo lo bueno y maravilloso que eres. Así que desde ya Señor me deposito en el hueco de tu mano para que seas tú por favor obrando en mi mente, en mi boca y en mi corazón para poder hablar las cosas que corresponden de acuerdo a tu palabra y a la enseñanza que tú quieres darnos en este salmo. Igualmente quiero suplicar por cada una de las familias que representamos, donde quiera que se encuentren, por nuestros compatriotas en el extranjero y por cada uno de los habitantes en nuestra nación, en lo ancho y a lo largo, que seas tú por favor guardándolos, protegiéndoles y proveyéndoles Señor para todas sus necesidades. Y que también, Padre bendito, seas tú el que obres en la mente de cada uno de aquellos que ahora, Señor, están en problemas, en situaciones, en enfermedades, cuestiones difíciles, Señor, que seas tú, por favor, el que obres en cada mente y en cada corazón. Así que desde ya, Señor, los depositamos en el hueco de tu mano. Por la paz en Jerusalén te clamo, por el pueblo de Israel, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, estamos en esta hora tratando de aprender lo que este salmo nos enseña. Y vamos a decir que este salmo lo podríamos identificar, que nuestro Padre Celestial se está identificando como el gran juez. Porque, bueno, lo digo porque en el enunciado de la Biblia, Dios habla hoy, así dice, que Él es el gran juez. Y dice en la lenguaje actual, dice: Dios preside el tribunal del cielo y dicta su sentencia contra los dioses ahí reunidos. La pregunta, ¿quiénes son esos dioses? Aunque podemos encontrar en el Antiguo Testamento de que el Señor llamaba dioses a los jueces o dioses a las personas que eran los que tomaban decisiones para el pueblo de Israel o los que los juzgaban. Entonces, esa palabra es la que ahora vemos aquí cuando dice que Él, en la lenguaje actual dice, en la Valera dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. En la otra versión dice, Dios preside el tribunal del cielo y dicta su sentencia contra los dioses ahí reunidos. O sea, en otras palabras, vamos a decir que un juez
un juez en el tribunal, un juez en la corte, bueno, un juez donde quiera que se presente, en cualquier país del mundo, toma el lugar de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque va a juzgar correcta o incorrectamente. Juzga justa e injustamente. Y si nosotros vemos la historia de todo esto que aquí anuncia la Biblia, cuando nos los está diciendo, ¿verdad?, que Él está reunido en medio de ellos. Y podríamos decir que al momento de que un juez va a tomar una determinación para juzgar o para dictar sentencia para la persona que está siendo juzgada, bueno, así como dice la palabra, que cuando 2 o 3 en mi nombre estén reunidos, ahí estoy yo. Entonces, ahí también está Él viendo el juicio que se va a desarrollar. En otras palabras, podríamos decir que el juez es un representante de nuestro Padre Celestial en la tierra, en el sentido terrenal. Y el juez ha sido puesto en esa posición, ha sido escogido, lo han llamado o se ha preparado con la ley para actuar de acuerdo a lo que la ley dicta. Asimismo, nosotros tenemos que hablar de la palabra de tal manera que no podamos torcerla, que tampoco le agreguemos o le quitemos de lo que ya está establecido. Entonces, ¿por qué? Porque así como los jueces son representantes de nuestro Padre Celestial en los tribunales, así también nosotros somos representantes de nuestro Padre Celestial cuando estamos intentando hablar de la palabra, cuando estamos intentando mandar un mensaje de esperanza, de salvación o de exhortación, bueno, el mensaje que sea. Pero si lo hacemos correctamente, entonces vamos a decir que el Señor no tendrá pues de qué acusarnos si estamos actuando justa y correctamente de acuerdo a la palabra. Entonces, en este sentido, para el juez, mire lo que le dice en el siguiente versículo, en el versículo 2. ¿Hasta cuándo? O sea, una pregunta, ¿hasta cuándo seguirán ustedes siendo injustos en sus juicios y defienden a los malvados? La Valera dice, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptan las personas de los impíos? O sea, que aquí en la otra versión vemos la razón, el motivo, las circunstancias por las cuales el Señor ahora está reunido, y vamos a decir que esto pues no va a suceder, no está sucediendo en este momento, de que Él esté juzgando a los jueces, sino que los jueces están juzgando a las personas. Pero Él les hace la pregunta, ¿hasta cuándo seguirán ustedes siendo injustos en sus juicios y defienden a los malvados? O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es, ¿hasta cuándo ustedes van a actuar correctamente? Porque en el 3 dice, ustedes defienden a los huérfanos y a los indefensos, háganle justicia a los pobres y a los necesitados. O sea, que ahora el Señor les está reclamando, les está diciendo, en otras palabras, vamos a decir, que Él está dictaminando sentencia en contra de aquellos jueces que toman el lugar de nuestro Padre Celestial para juzgar al mundo. Entonces, aquí cuando dice, ¿verdad?, la pregunta, ¿hasta cuándo seguirán ustedes injustos en sus juicios? Mire, es bien lamentable darnos cuenta que a veces la persona que en realidad hoy en día, y no solamente en nuestro país, sino en cualquier país del mundo, que por su posición, cuando la persona está en una posición, ya sea de gobierno, una persona que esté por su posición económica, en fin, una persona de renombre, raramente va a ser juzgada y condenada por un juez. Y aunque sea culpable, pero el juez lo saca libre. Entonces, eso es lo que está reclamando el Señor. ¿Cómo es posible que ustedes, siendo preparados en la ley, por lo menos tienen el conocimiento, tal vez no son abogados, no son bueno, la otra palabra de los abogados, cuando se preparan, notarios? Ustedes son abogados, son notarios, y para todo ello ha llevado un estudio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora ustedes están juzgando, tomando mi lugar y están juzgando incorrectamente? ¿Por qué ustedes prefieren al impío
y no al menesteroso, no al huérfano, porque cuando dice, defiendan a los huérfanos defiendan a los huérfanos y a los indefensos, háganle justicia a los pobres y a los necesitados. O sea, que en el versículo 3 se está refiriendo que la ley no debe tener preferencia para nadie. Que así como van a juzgar a un necesitado, a un pobre, a un indefenso, aquellos que no tienen, por decirlo así, para pagar un abogado hoy en día, ¿verdad? Sino que les asignan un defensor público del gobierno. Y a veces, inclusive, los mismos defensores que el gobierno ha designado para esta tarea, sabe, en vez de defender a la persona que le dijeron que va a defender, defienden mejor al que ha hecho agravio. Entonces, por eso por eso pienso, o la palabra nos dice cómo los jueces se vuelven fraudulentos, cómo los jueces se venden al mejor postor. O sea, los que están en un puesto para juzgar y determinar justicia, mejor se venden al mejor postor y no les importa quién sea. Entonces, recordémonos lo que hablaba de la viuda y el juez. Que la viuda estaba todo el tiempo, hágame justicia, juez, hágame justicia. ¿Por qué? Porque el hombre decía que no respetaba a Dios ni a las personas, entonces era una persona injusta. De esos jueces son los que el Señor habla aquí también y dice que un día, bueno, ya lo vamos a ver, pero en realidad que su camino, que a pesar de que sean altas personalidades, personas de renombre en la tierra, pero para él en aquel día no van a tener ningún valor. ¿Por qué? Porque no actuaron correctamente. Y vamos a decirlo, eso mismo nos va a pasar a nosotros. Muchas veces nosotros queremos estar actuando correctamente en lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos o nuestras actuaciones, pero muchas veces no es correcto a veces lo que hacemos o lo que decimos, sino que siempre estamos tratando de transgredir la ley o decir la ley de Dios, que es el poder de la palabra con el Espíritu Santo. A veces nosotros la ignoramos y tomamos en cuenta unas cosas, pero otras cosas no. Entonces, en aquel día, cuando nos presentemos delante de Él, pues nos va a preguntar, ¿verdad? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo usaste la palabra? ¿Cómo usaste la Biblia? ¿Fuiste justos al predicar o fuiste injusto al estar señalando desde un púlpito los problemas, las situaciones de alguna persona y hasta condenándola? Porque muchos de nosotros, cuando predicamos la palabra, estamos tratando de condenar a alguien. Ahora, decir que si la persona no se arrepiente, porque la Biblia lo dice, que si la persona no se arrepiente y vive su vida desordenada, o sea, más metida con el mundo, más metida con el enemigo que con Cristo. Y claro, la persona que no respeta a Cristo, la persona que no la acepta, la persona que no reconoce que Jesús es el único Salvador del mundo porque practica una religión, claramente lo dice la Biblia, que estas personas, si no se arrepienten, pues van a ir a condenación, no van a ir al cielo, van a ir a la condenación, en donde se van a encontrar con el diablo, el falso profeta y el anticristo. Ahí van a estar todos aquellos que no creen que Jesús es el único Salvador. Entonces, decir esto no es estar pensando para algunos, ¿verdad? Que uno puede estar diciendo que uno solo habla del infierno, que uno es legalista, como lo señala, o que es infiernista, dicen otros. La verdad es que lo que dice la palabra es una cosa y lo que yo pueda pensar y decir, esa es otra. Entonces, pero si no está de acuerdo a la palabra, entonces yo estoy siendo un fraude con la palabra. Entonces estoy diciendo que lo que dice la Biblia es mentira, pero el mentiroso soy yo. ¿Por qué? Porque no quiero entender todo lo que la palabra nos enseña. Bien, entonces después del versículo 3, cuando dice que el juez tiene que ser un juez justo, que no va a darle crédito a los malvados, a los impíos, a los asesinos, a los que roban, a los que mienten, sino que tiene que darle, que ser justo
Y si la ley dice que el que cometió una infracción, el que hizo un delito, porque en los códigos de justicia están, que el que hizo ese delito y se le ha comprobado, o sea, se presentan las pruebas necesarias, pues ese hombre es culpable. Uno a veces dice, bueno, el que la debe la paga. Y podríamos decir también que en este momento hay personas que justamente están purgando una pena en los penales, pero hay personas que solo por vivir, que solo por ser familia, que solo por llevar un apellido o por estar en el lugar equivocado, solo por eso los han metido presos, están detenidos. Entonces, esa también es una injusticia. Pero mire, ya vamos a ver qué es lo que les va a pasar a todas estas personas en autoridad en cualquier país del mundo, cómo van a terminar sus días. Y por eso el Señor pues le sigue diciendo en el versículo 5, los malvados no saben nada ni entienden nada, vagan perdidos en la oscuridad. Eso hace que se estremezcan todas las bases de este mundo. En la Valera dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra, pero no nos aclara quiénes son. Sin embargo, en esta palabra, en la otra versión, sí nos aclara quiénes son y por qué tiembla la tierra. Porque dice, los malvados no saben nada ni entienden nada, vagan perdidos en la oscuridad. Eso hace que se estremezcan todas las bases de este mundo. En otras palabras, vamos a decir que si bien los jueces tienen jurisdicciones, digamos, determinada, sin embargo, el Señor pues tiene, nuestro Padre Celestial tiene una jurisdicción mundial, porque Él es el juez supremo de toda la tierra. Entonces, cuando dice que los malvados no saben nada ni entienden nada, vagan perdidos en la oscuridad, esto hace que se estremezcan todas las bases de este mundo. Miren, quizás podríamos mencionar algunos países de cómo están siendo gobernados. Y como la gobernabilidad de estos líderes no es la correcta, no es la adecuada, sino que la ambición al poder, la ambición a hacer temblar la tierra o una nación en la cual gobiernan injustamente o se posesionan del poder de una manera bravucona, ¿verdad? Que aquí yo mando, aquí van a hacer lo que yo diga. Mire, y lamentablemente eso también sucede en las iglesias. Por eso, cuando Cristo dice que está tocando la puerta, toca la puerta y llamo, es porque esa iglesia está caminando sin Cristo. O sea, que ya el candelero que representa a nuestro Señor Jesucristo y que Él anduvo examinando las iglesias y vio que Él no estaba, entonces Él se salió a la puerta para, dijo, a ver quién me busca. Y por eso Él toca la puerta. Entonces, y eso es lo que sucede. Imagínense, tenemos tenemos pues un sistema de justicia corrupto. El país va a temblar de miedo. El país va a decir, mire, que por cualquier cosa lo van a detener y lo van a meter preso, así como ha sucedido. Que hay personas que están detenidas solo porque con el vecino no se llevaban bien, o porque el amigo o alguien dijo, no, es que este me cae mal y lo voy a acusar de que está metido en grupos, que es colaborador y todo eso. Mire, por eso están algunos detenidos. Por eso algunos están purgando pena. Bueno, es más, sé de una persona que cuando lo detuvieron, la autoridad verificó con su nombre, con su DUI, y lo buscó en los registros penales y no lo encontró. Vio si tenía antecedentes y dijeron, no tiene. Vino uno de los policías, de los cuales lo estaban, bueno, ya dije quién es, ¿verdad? Pero dijo, mira, dejémoslo ir porque esta persona en realidad por gusto lo están acusando. Esta persona no tiene antecedentes. Pero vinieron otros dos, ¿verdad? Que son personas injustas, que no actúan de acuerdo a la ley. ¿Sabe qué? No, le dijo, llevémoslo, porque si lo dejas, a vos te vamos a meter preso. Claro, el otro
por la amenaza de que él iba a ser preso, bueno, viene y lo meten preso. Todavía está en la cárcel. Y sabe, después de que no tenía antecedentes, luego consultan otra vez, le dicen, ya cuando estaba detenido, no, si tiene antecedentes, dice. O sea, que aquí vamos a ver qué les va a pasar a estas personas que están actuando injustamente, igual que nosotros. Cuando actuamos injustamente con la palabra, cuando no queremos entender que todo tiene una dirección y que la dirección depende de nuestro Padre Celestial para que cada uno de nosotros aprendamos. Por eso, cuando no hay una justicia verdadera en el mundo entero, el mundo tiembla, el mundo se mueva. ¿Por qué? Porque vamos a suponer de aquel gobernante que está actuando injustamente en un país y dice, vamos a hacerle la guerra a un país, vamos a hacerle la guerra, y si otro se mete, también le hacemos la guerra. O sea, que el hombre solo piensa en la destrucción. Ese es el problema de las malas direcciones y de la justicia, de la injusticia que muchas veces se comete, no solo en un país, en todos los países del mundo, y todos los tipos de personas que incluso están al frente de un gobierno, actúan justamente solo con sus seguidores, pero con los demás son injustos porque los tratan como que fueran a saber qué, ¿verdad? Entonces, por eso dice, los malvados no saben nada ni entienden nada. Claro, no entienden nada de la palabra, no entienden nada. Mire, si estos hombres supieran de nuestro Padre Celestial, si supieran quién es nuestro Señor Jesucristo, si supieran que Él es el único medio para poder alcanzar la salvación, posiblemente actuaran diferente. Pero como no lo conocen, sino que lo aborrecen, aunque se les predique, lo único que hacen es, mira, no quiero saber nada de eso. Entonces, los resultados los vamos a ver más adelante. Por eso los malvados no saben nada, no entienden nada, vagan perdidos en la oscuridad. O sea, como decir, andan perdidos en el mundo, en el pecado, andan perdidos en la tradición, andan perdidos en la costumbre, andan perdidos fuera del camino de la salvación. ¿Por qué? Porque no quieren entender que solo el único que salva, el único juez verdadero, el único que va a darnos oportunidad de la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, le andan perdidos en la oscuridad. Eso hace que se estremezcan todas las bases del mundo. O sea, cuando vamos a suponer, o el ejemplo, en nuestro país, El Salvador, hemos estado asediados por los grupos. No podíamos movernos o movilizarnos de un lugar a otro, de una colonia a otra, nadie podía ir. Porque como en una colonia había un grupo y en otra colonia había otro grupo, entonces aunque no fuera, así es como muchas personas murieron. Ahora bien, por ir a visitar a un familiar o por meterse equivocadamente a ese lugar. Entonces, ahora dice el versículo 6. Ya les he dicho que ustedes no son dioses, que son hijos del Dios Altísimo. En otras palabras les está diciendo, miren, ustedes saben que son personas mortales. Ustedes saben que todo lo que hacen es porque yo se los permito y porque ustedes me están representando. Entonces les dice, que acuérdese, bíblicamente podríamos decir que no toda la creación es hijo de Dios, bíblicamente hablando. Sin embargo, podríamos decir que toda la humanidad es hecha a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial y que todos también tenemos un libre albedrío entre aceptar lo correcto o aceptar lo incorrecto, aceptar la verdad del Evangelio o rechazar la verdad del Evangelio. Entonces, al fin y al cabo, que para eso el Señor nos ha dado libertad, porque nosotros tenemos la libertad de escoger. El Señor no solamente no dice, ¿verdad?, ustedes tienen que someterse a mí y punto. Entonces Él fuera un tirano, pero no. Por eso, y vuelvo a repetir ese versículo que dice, toco a la puerta y llamo. Entonces, podríamos decir que el Señor cada vez nos está hablando de su salvación, cada vez nos está hablando para que nos acerquemos a Él, cada vez nos está hablando para que cada uno de nosotros reconozcamos que necesitamos nuestra salvación, que necesitamos de un Dios Salvador. En este caso, que necesitamos de un Cristo que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Pero ¿cuál fue el objetivo de la muerte de Él? Que todos reconozcamos que a través del sacrificio de Él podemos llegar a los pies de nuestro Padre Celestial y convertirnos en hijos de Dios. Por eso cuando decía
que ustedes son hijos de Dios, ¿verdad?, del Altísimo, es con la sencilla razón que ellos son una creación de Dios. Entonces, y ahí podríamos ver algo. La creación no puede estar por encima del Creador. En este caso, un hombre, por eso el diablo fue lanzado a la tierra, ¿verdad? Fue derribado. Por eso el Señor lo desechó, nuestro Padre. ¿Por qué? Porque quería sentarse a la par de Él. O sea, que quería estar a la par, y si es posible, quizás un poquito más, ¿verdad? O sea, quería estar sobre Él. Y el enemigo, el mal, siempre quiere estar encima del bien. El mal siempre quiere doblegar a la gente por amenazas, siempre quiere doblegar a las personas por malas, o sea, solo por señalamiento, ¿verdad? Solo porque le cae mal, solo porque no le gusta o no le parece que en su colonia, que en su pasaje haya una persona evangélica, y que en vez de oír música del mundo oiga alabanza, o en vez de estar viendo la novela, que oiga, que vea o vea en la televisión programas evangélicos. ¿No le parece? Y dice, no, esta persona no debe de vivir aquí con nosotros, porque nosotros aquí somos de otra religión y él es el único, y lo quieren desechar. Entonces, pero como eso no es posible, siempre y cuando que estemos firmes en la palabra y que estemos siendo fiel con el Señor, Él nos librará. Entonces, pero dice en el versículo 7, pero acabará, dice del 6, ya les he dicho que ustedes no son dioses, que son hijos del Altísimo, del Dios Altísimo, o sea, son una creación, pero acabarán como todos los hombres, morirán como todos los gobernantes, ¿sabe? Ninguna persona es eterna en la tierra. Ningún gobernante, ningún juez, ningún diputado, si lo vemos desde el punto de vista, o sea, ninguno de aquellos que ahora se encuentran en un lugar de prominencia, y aún aquel que se encuentra peleando porque ha sido derrotado, pero él como no acepta su derrota, dice, no, aquí el presidente soy yo y me voy a preparar para la guerra porque nadie va a venir a sacarme. O sea que él se ha posesionado de esa nación y dice, aquí yo soy el rey, aquí yo soy el que mando, aquí el pueblo me apoya, el ejército. Claro, si el ejército lo ha amenazado, ¿verdad? Cuando le dice, mira, si alguno de tu tropa o algún oficial, algún clase, algún general se pone en mi contra, lo mando a fusilar o lo meto preso, cualquiera de las dos cosas. Pero el mal siempre quiere acabar con su oposición, y eso no pasa, eso pasa en todas las naciones que ahora, pues muchos han buscado las artimañas del diablo para seguir gobernando. Entonces, ese es el problema que se da. Por eso podríamos regresar, ¿va? Que por esa razón es que hay una inestabilidad en un país, como hay una inestabilidad en un país donde una sola persona puede poner en jaque todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos están diciendo, no, yo no puedo hacer nada porque si no me va a bombardear a mí también. Entonces, y como, claro, la muerte pues a nadie nos gusta, ¿verdad? Siempre queremos hacer las cosas para que no nos pase nada. Entonces, pero ¿cómo van a acabar estos hombres? Pero como hombres van a morir, y como cualquiera de los príncipes caerán. O sea, van a tener el mismo sepulcro, la misma velación. Si están enfermos van a ir al hospital, no importa cuál, pero van a estar enfermos al hospital. O cualquier enfermedad lo puede sufrir cualquier persona, adinerada o no adinerada, que esté en poder o no esté en poder. Mire, es que para el Señor, por eso dicen, para el Señor no hay acepción de personas. Sin embargo, el hombre sí está haciendo acepción de personas. ¿Por qué? Porque cree que su poder, porque cree que su juventud, porque cree que su dinero, porque cree que todas las posesiones materiales nunca se le van a terminar. Pero la verdad que nada de lo que tenemos es incierto para el día de mañana, es incierto para el día de mañana. ¿Por qué? Vamos a decir que alguien se pone altivo, ¿verdad? Porque tiene el carro del año, el vehículo del año, y anda en la calle
de repente un accidente, así como los que están sucediendo ahora, o se ven en la televisión, en donde los carros por andar en alta velocidad se acaban. Entonces, hasta ahí llegó su altivez, hasta ahí llegó su orgullo, hasta ahí llegó su jactancia. Entonces, nada es incierto para el día de mañana. O no digamos, pues por la habitación, la casa que ahora tiene, y dice, no, yo tengo claro, con el dinero pues se puede mandar a arreglar las cosas, pero ahí dice, ahora yo tengo la mejor casa de la colonia, yo tengo la mejor casa del pasaje, yo tengo la mejor casa de todo el pueblo. Entonces, ¿y qué tal? Estamos ahorita haciendo pues un poco, bueno, de repente han habido unos cuantos temblores, pero ¿qué tal si ocurre uno como el 2001, ¿verdad? En donde muchas personas murieron aterradas, sepultadas, o porque les cayó encima la construcción y hasta llegar. O sea, por eso digo, nosotros no debemos de alegrarnos por las cosas materiales que tenemos, porque eso para el día de mañana es incierto. Por cualquier situación, cualquier circunstancia, pues ahí van a terminar. Mientras que si nosotros seguimos confiando en nuestro Cristo de la gloria celestial, seguimos creyendo que la salvación es solamente por medio de Él, sabe, pase lo que pase, muramos como muramos, pero vamos a ir al cielo. ¿Por qué razón? Porque nuestra patria no es la tierra, nuestra patria es el cielo, y estaremos con Él por ese periodo, para luego sí regresar, porque la tierra también tiene que ser reconstruida, la tierra tiene que ser liberada del mal, la tierra tiene que ser en algún momento purificada, para que, porque ahora la tierra está contaminada, y está contaminada, si hablamos de los jueces, por las malas acciones, o sea, por la inseguridad que podríamos tener de acuerdo a las leyes, pero también está contaminada por la presencia del enemigo, porque el enemigo está trabajando en la mente de cualquier hombre, de cualquier mujer, de cualquier persona, de cualquier familia, para que no se rindan a los pies de Cristo. Entonces, tenemos un intruso que es el que hace que el mundo esté patas arriba, si lo vemos bajo ese punto de vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere el evangelio, no todo el mundo quiere la salvación. Sí, la salvación la quieren, pero a su manera y a su estilo, no al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, este salmo termina en el versículo 8 con una oración. Y dice, Dios nuestro, ven a gobernar al mundo. Tuyas son todas las naciones. O sea, en otras palabras, en la Valera dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Mire, es que toda la creación le pertenece a nuestro Padre Celestial. Toda la humanidad estamos bajo la dirección de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros ya nos apartamos del mundo, nosotros ya nos apartamos del mal, nosotros ya nos apartamos del pecado, entonces el Señor, a través de su palabra y con la dirección del Espíritu Santo, ¿qué hace? Que nos mantengamos siempre apartados de hacer el mal. Pero si no hemos aceptado, no hemos reconocido que Jesús es nuestro único Salvador personal, entonces ¿qué pasa? Que el mismo Padre deja a la humanidad a la deriva, deja a la humanidad que haga lo que Él quiera, pero en aquel día va a ser el lloro y el crujir de dientes por no haber aceptado de que tenemos un Dios Salvador, de que tenemos un Dios Redentor, que tenemos a un Cristo de poder que vino a morir a la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna, y que gracias a su sacrificio y a su resurrección, tú y yo, mi querido hermano, tenemos la esperanza de ser levantados de la tierra para estar con nuestro Padre Celestial, porque viene el poder de nuestro Cristo de la gloria celestial, quien nos levantará y nos llevará a esa patria celestial en donde estaremos frente a nuestro Padre. Así que, por eso digo, toda palabra tiene una enseñanza, toda palabra tiene una explicación, y toda palabra tiene un propósito para que usted y yo, mi querido hermano, aprendamos de ello. Claro,
Esto que hemos visto en este Salmo 82, el Salmo de Asaf, pues lo podemos ver incluso como una profecía que se va a cumplir ¿cuándo? Allá en el momento después de la gran tribulación, en donde todas las naciones vendrán a los pies de Cristo, en donde el Padre también, por último, que es el juez, según Apocalipsis 21 o 22, en donde se realizará el juicio del trono blanco. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Padre Celestial, porque después del milenio viene nuestro Señor Jesucristo y le entrega toda autoridad al Padre, porque Él se la da para que venga a juzgar la tierra, Él se la da para que gobierne durante 1000 años sobre la tierra, y Él viene a juzgar. Nuestro Señor Jesucristo en ese periodo de la gran tribulación trae el juicio para la tierra, pero posteriormente, después del milenio, entonces Jesucristo viene y entrega el poder a nuestro Padre Celestial y el juicio del gran trono blanco. Ahí es donde se van a presentar todas, aún delante de nuestro Señor Jesucristo van a venir todas las naciones, ¿verdad? Y serán dirigidas y juzgadas por Él. Pero en el final, el juicio final, es del gran trono blanco de nuestro Padre Celestial, quien, pues, ahí se presentarán todos aquellos. Y alguien decía, ¿verdad? Va a pasar una computadora, le va a hacer un escáner y se van a dar cuenta cuáles eran sus pensamientos, sus deseos, cómo fue su vida, por qué murieron y a dónde merecen ir. Entonces, es una determinación, como digo, que la toma el hombre. El Señor solo va a juzgar, porque incluso Él dice, a través de su palabra, que la misma palabra es la que nos va a juzgar delante de Él y delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nos pregunte, ¿qué hiciste con tal mandamiento? ¿Qué hiciste con tu orgullo, con tu prepotencia, con tu arrogancia? ¿O qué hiciste con tu altanería? Entonces, por eso, la parábola que dice, unos a la izquierda y otros a la derecha. Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, como repito, toda la palabra tiene una enseñanza, así que mis queridos hermanos, por favor, debemos de escudriñarla, debemos de estudiarla. No nos cansemos de leer la Biblia, porque en ella vamos a encontrar la verdad de todo lo que nosotros necesitamos aprender. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, por esta oportunidad que nos das para poder hablar y aprender de tu palabra. Te suplico ahora, mi Señor, que tomes el control en la mente de nuestros hijos, que seas tú, por favor, Señor, el que gobiernes en sus corazones para que ya no siga cometiendo los errores que hasta hoy los han hecho. Así también cada uno de nosotros tenemos que someternos, Señor, a tu palabra, a la dirección del Espíritu Santo, para no caer en los errores que muchas veces caemos. Igualmente, pues, por cada uno de nuestros familiares que se encuentran en el extranjero o dentro de nuestro país, El Salvador, que están en una situación difícil, por favor, ayúdale. Al igual que por nuestros hermanos en Cristo que ahora te están clamando, Señor, por esa enfermedad, por ese problema, por ese dolor, por esa situación difícil de salud que tienen, Señor. Que seas tú, por favor, teniendo misericordia de ellos. Aquellos padres que ahora están esperando ser intervenidos quirúrgicamente por ese problema de salud que ahora tienen en su cuerpo, por esa hernia o por ese tumor, por ese cáncer o por cualquier otra cosa, Señor, incluso por su columna. Que seas tú, por favor, papito lindo, poniendo tu mano poderosa de sanidad. Y si van a llegar a la intervención, pues que seas tú también guiando, Señor, la mano de esos médicos que van a intervenir a nuestros hermanos y a familiares, para que en realidad toquen o detengan lo contaminado y así pues no hacer una mala praxis. Así que desde ya, papito lindo, por favor, te suplico en el nombre de tu amado Jesucristo, que puedas tú bendecir a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, a cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos en carne, a nuestros suegros, cuñados, tíos, primos y sobrinos, como también, Señor, a cada uno de nuestros hermanos
en Cristo, donde quiera que se encuentren, que los guarde, los proteja, los bendiga. Papito lindo, por favor, ten misericordia de nuestro país, El Salvador. Ten misericordia de cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo. Aquellos, Señor, que ya creímos en ti, que venimos a tus pies y te hemos reconocido como Salvador personal, ayúdanos, Señor, a podernos mantener firmes. Ayúdanos a seguir creciendo espiritualmente. Ayúdanos a seguir creyendo en tu palabra, en tus promesas, Señor, en todo lo que harás para aquellos que te obedezcan, para aquellos, Señor, que te sigan, para aquellos que estén esperando incluso tu venida, Señor. Que seas tú, por favor, el que nos ayudes y nos saques adelante en cualquier situación que ahora estemos pasando. Y también te ruego por aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, que seas tú, por favor, papito lindo, tocando sus mentes, sus corazones, a través del poder del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado al hombre. Te ruego, pues, que en esta hora puedan ser alcanzados, Señor, por tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que te reconozcan a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de la vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí nuestro Cristo Celestial sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará por llamar a su escogida. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.